espero que estén bien. El día de hoy les voy a hacer un video tutorial sobre las actividades que vamos a desarrollar, la actividad número 2. Antes de empezar en el tema, les voy a explicar un poco cómo está compuesta la guía para que ustedes puedan trabajarla de manera ordenada y puedan entender exactamente no solamente que se debe resolver unas preguntas, sino que ustedes entiendan el tema, lo comprendan y sobre todo llenar un conocimiento nuevo. Son cosas que ya hemos visto en clases, pero vamos a hacer un recorderis de todas esas cosas y de los conceptos claves que son necesariamente para el tema de la antropología filosófica. Antes de entrar en el tema, les voy a explicar o les voy a dar unas pequeñas sugerencias o indicaciones de cómo resolver esta segunda actividad. Lo primero que les voy a explicar es cómo está compuesta esta guía, que es la guía número 2, y si ustedes observan en la primera parte de sus guías para los que están trabajando en físico y de manera virtual, allí vamos a encontrar toda la información con respecto a lo que es el periodo, las fechas de entrega, mi información, sobre todo mi número de WhatsApp donde me van a enviar las fotos y mi correo electrónico también si les facilita enviar las actividades a través de ese medio. ¿Listo? Seguido vamos a encontrar la información con respecto a eso. Ahí les estoy indicando exactamente que deben remitirse aquí a la primera parte para tener en claro cuáles son los canales de información que vamos a utilizar para hacer preguntas si tenemos dudas acerca de esta actividad. ¿Listo? Tercero, vamos a encontrar cuál es el objetivo de la actividad. Es muy importante que la leamos para saber exactamente qué quiere lograr el docente con este tema nuevo que está dando. Y después vamos a encontrar cómo está compuesta la guía, ¿listo? Pasada esta hoja. Entonces pasamos esta página y nos vamos a encontrar con el concepto del tema que estamos trabajando. En este caso estamos trabajando el tema de la antropología. Aquí vamos a encontrar el ejemplo, las características y lo que pensaban algunos filósofos en cuanto a lo que es la antropología filosófica. ¿Listo? Pasamos esta página y finalmente nos vamos a encontrar con las actividades que debemos resolver. ¿Listo? Para ello debemos tener en claro la lectura y sobre todo apoyarse de este video que les estoy dando ahora para si tienen alguna pregunta. Incluso si les genera alguna otra pregunta pueden hacerlo a través de WhatsApp. Entonces al finalizar el video les voy a explicar una por una de las preguntas para que las puedan resolver de manera satisfactoria. Me queda de experiencia de la primera actividad que algunos de ustedes no entendían las preguntas, otros no las lograron a responder en su complejidad, las dejaron una sí, otra no, otra sí. Entonces esa no es la idea, porque ahí está implicando tu nota. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con algunas indicaciones generales. Dentro de la primera ya les expliqué lo que es la guía. Vamos a leer todo el documento de manera pausada porque tienen todo el tiempo para hacerlo. En cuanto al envío de las actividades, por favor, si ustedes van a hacer, utilicen el cuaderno. Ustedes tienen un cuaderno de filosofía, vamos a realizar estas actividades dentro del cuaderno y le vamos a tomar buenas fotos, unas fotos que sean visibles. Si es necesario probar, tomo varias fotos y envío las mejores. Estén pendientes con la ortografía, que sea una buena ortografía, porque incluso ustedes saben que se les está calificando también de la manera como escriben. Vamos a preguntar, vamos a buscar en Google, en un diccionario siquiera, cómo se escribe una palabra si no saben cómo se escribe. ¿Listo? Resolvemos las actividades, mandamos las fotos, yo las recibo y de una vez les envío su calificación a través del medio de WhatsApp. Incluso ustedes tienen acceso a la plataforma Sinaí donde van a estar viendo la información o su nota. Vamos a respetar por favor el horario. Este es un canal del cual va a estar habilitado y ustedes van a mandar su información, sus dudas, sus preguntas, algunas sugerencias a través de este canal. Vamos a respetar las horas. Generalmente vamos a abrir el canal desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde para respetar sus horarios y respetar el horario del docente. ¿Listo? Muy bien, teniendo en cuenta eso, vamos a empezar con lo que es el tema. Muy bien, antropología filosófica. Generalmente cuando empiezo en clases este tema les preguntaría a ustedes, ¿qué entienden ustedes por antropología? Y creo que, bueno, al principio vimos todas las ramas de la filosofía y dentro de ello encontramos la antropología, que algunos compañeros lograron explicar qué era la antropología, ¿cierto? Pero en este caso, bueno, vamos a empezar explicando exactamente qué es la antropología. Cuando hablamos de antropología estamos hablando de todo aquello que concierne a la vida del hombre, a todo lo que tiene que ver con la existencia humana. La antropología se encarga entonces de estudiar el hombre y todo lo que lo rodea. ¿Listo?
pero su objetivo viene siendo el hombre. Entonces, a partir de allí se va a desprender lo que es la antropología filosófica. Entendamos entonces que la antropología estudia al hombre en su manera o en su ámbito general. Ahora, cuando hablamos de antropología filosófica, ya no se va a estudiar al hombre general, sino que vamos a estudiar al hombre de manera específica. ¿Qué entonces viene a ser la filosofía en la antropología? Porque recordemos que la antropología es una rama de la filosofía. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué especificidad va a tener allí? Vamos a entender entonces el pensamiento y el conocimiento del hombre. Eso es lo que va a estudiar la antropología filosófica. Su objetivo entonces aquí va a ser muy diferente al que tiene la antropología general. ¿Listo? La antropología filosófica va a estudiar el pensamiento y el conocimiento o el razonamiento humano. Muy bien. ¿Cómo empezaría entonces el hombre a preguntarse sobre sí mismo? ¿En qué momento empieza eso? Bien, recordemos que anteriormente hablábamos de los presocráticos, ¿cierto? Uno de los padres de la filosofía tenemos a Tales de Mileto, que empezó haciéndose preguntas sobre la existencia del hombre, sobre la realidad que lo rodeaba. ¿Listo? Por ejemplo, él se preguntaba quizás quién soy yo, de dónde vengo, hacia dónde voy. Todo eso pertenece a la vida del hombre. Incluso qué es la vida, incluso qué es la muerte. Y sobre todo si la realidad que se me presenta es una verdadera realidad o es una simulación. Entonces, a partir de allí empezamos a cuestionarlo todo. La filosofía, recuerden que todo lo cuestiona y el hombre se empieza a cuestionar sobre su propia existencia. ¿Listo? Desde ahí empezamos a hablar de antropología filosófica. Entonces, los filósofos que van después de Tales de Mileto van a empezar a hacerse las mismas cuestiones y van a empezar a dar ideas diferentes de lo que tiene que ver con la existencia del hombre. Pero la pregunta fundamental va a estar exactamente: ¿cuál es el concepto de hombre? Si no tenemos en claro qué es el hombre, no vamos a poder entender las realidades que van mucho más allá de lo que es nuestra propia existencia. ¿Listo? Muy bien. Y para poder empezar, vamos a empezar con uno de los tres principales filósofos, que es Sócrates, ¿cierto? Vamos a ver entonces qué es el hombre para Sócrates. El hombre para Sócrates, la definición de hombre vendría siendo un concepto dualista. ¿Qué significa esto? Que para Sócrates el hombre es un compuesto de alma y de cuerpo. ¿Listo? Son dos cosas, por eso es dual. Porque tenemos dos sustancias que son el alma y el cuerpo. Una forma material y una forma más metafísica o una forma más sensible, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, si yo le pregunto: Sócrates, ¿para ti qué es el hombre? Vamos a transportarnos a la antigua Grecia, vamos a irnos al tiempo de Sócrates. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de interactuar con este gran pensador, por ejemplo, yo le haría la pregunta: Sócrates, ¿para ti qué es el hombre? Sócrates me va a responder de la siguiente manera: para mí el hombre es un compuesto de alma y cuerpo, pero aquí hay una particularidad para él. El hombre, por naturaleza para él, es bueno, y si no es bueno es porque desconoce lo que es bueno, por lo cual uno mismo debe encargarse de enseñarle lo bueno a ese ser humano. ¿Listo? Pongamos un ejemplo. Si una persona, por ejemplo, empieza a estafar, monta un negocio y empieza a estafar a muchas personas, en su ignorancia piensa que está haciendo bien porque su finalidad es ganar dinero, ¿cierto? Pero la persona que es estafada no está viendo la finalidad del estafador. Entonces, en ese caso, si la persona víctima de él le dice: mira, estás haciendo mal porque me estafaste con este o tal producto que me vendiste, él quizás puede caer en cuenta que está haciendo algo mal. ¿Listo? A eso se refería Sócrates con lo que les acabo de decir. Pero incluso para Sócrates el hombre es un hombre de valor, es un ser con muchos valores, con buenas emociones. El hombre para él, les repito, es bueno por naturaleza. Entonces, si unamos o concluimos el pensamiento de Sócrates, para resumirlo, entonces vamos a tener que el hombre es un compuesto de alma y de cuerpo, y a eso le unimos el cúmulo de valores del cual está compuesto el ser humano. ¿Listo? Y de aquí nos vamos para su discípulo. Vamos a encontrarnos con Platón. ¿Listo? Y aunque Platón es discípulo de Sócrates, el concepto del hombre para él va a variar. Va a tener una particularidad, así como la tenía Sócrates. ¿Cuál es la particularidad entonces en Platón?
Para Platón, el hombre es un compuesto también de alma y cuerpo. Pero aquí vamos a tener algo muy particular, que es que Platón pensaba que esa alma está atrapada en el cuerpo, es decir, el cuerpo es una cárcel para el alma, porque el alma por naturaleza es buena, pero el cuerpo no. El cuerpo siempre conduce hacia lo malo. ¿Listo? El alma es buena por naturaleza, entonces había una constante lucha entre estas dos sustancias. El alma tratando de salir de la cárcel que es el cuerpo. ¿Cuándo entonces para Platón se convertía en una verdadera libertad y un verdadero concepto de hombre? Cuando el alma se desprendía del cuerpo. ¿Y cuándo pasaba eso en el hombre? Cuando nosotros morimos. ¿Listo? Entonces el alma iba a Dios, que Platón creía en Dios, el alma iba a Dios y se convertía en el concepto de hombre como tal, porque era bueno por naturaleza. ¿Listo? Platón nos daba una analogía de lo que significa, un ejemplo de lo que significaba el hombre. Entendemos entonces que él planteó el mito del carro alado. ¿En qué consistía eso? Si pueden observar en la imagen, acá la que tenemos acá, vamos a encontrar cómo se transportaba uno de los vehículos donde se transportaban en la antigua Grecia. Entonces para Platón esto tenía una representación simbólica. Esto es una representación simbólica para él. ¿Qué tenemos aquí? Este es el alma, el que conduce el coche. Este vamos a tener que es el cuerpo. Y estas riendas que están aquí amarrando a los caballos vendría siendo el conocimiento. Mientras que cada caballo representan las emociones. ¿Listo? Unas emociones buenas, otras emociones malas. Y así vamos a entender entonces qué es el concepto de hombre para Platón. Muy bien. Y finalmente nos vamos a encontrar entonces con lo que es uno de los grandes pensadores y de los más grandes sabios de la antigua Grecia, que fue el señor Aristóteles. Recordemos que Sócrates fue el maestro de Platón y Platón fue el maestro de Aristóteles. Sabiendo que hay una línea de pensamiento, cuando ellos planteaban algo nuevo, no lo hacían pensando en lo que dijo su maestro, trataban de derribar la idea que tenía su maestro. ¿Listo? En este caso, para Aristóteles el concepto de hombre, aunque también es dual, pero él le da su propia terminología. Él decía que el hombre es una conformación ilemórfica, es decir, el hombre está compuesto por materia y forma. ¿Listo? ¿Qué es la materia? El cuerpo. ¿Y qué es la forma? El alma. ¿Listo? Aún así, la particularidad en Aristóteles es que el hombre siempre está en una constante búsqueda de la felicidad, y para él la felicidad no es tener cosas materiales, es practicar los valores, es ser buena persona, es ser bueno consigo mismo y con las personas que nos rodean. Estos filósofos antiguos hablaban mucho del civismo, de cómo ser una persona cívica, es decir, también cómo desde la política el hombre puede hacer buena política en función de la sociedad y de las demás personas. No eran egoístas en su pensamiento, sino que trataron de enseñar o trataron de ir en contra de las reformas políticas que en Grecia se vivían en ese momento, porque ellos decían que la conformación de un estado o de una nación tenían que pensar en el otro, en las demás personas, no pensar individualmente como lo tenemos en nuestra realidad, y ustedes saben mucho de eso. Muy bien, entonces para finalizar y para concluir este pequeño video, espero que les esté quedando claro ahí la información. Vamos a tener un pequeño cuadro comparativo para saber exactamente qué pensaban nuestros filósofos. ¿Sí? Vamos a empezar con Sócrates, y si nosotros preguntamos por alma y cuerpo, él nos decía, son dos sustancias que pueden vivir por separado. Platón pensaba lo mismo que su maestro, pero para Aristóteles no. Si había una separación de alma y cuerpo, el concepto de hombre se derribaba de una vez. ¿Listo? ¿Cuáles serían sus intereses con respecto a estas definiciones? Por ejemplo, Platón nos decía que el ser humano, universalmente piensa en el bien. Aristóteles, por ejemplo, Platón nos decía que siempre el alma va a buscar una liberación, y Aristóteles nos decía que precisamente nosotros somos parte de la naturaleza. ¿Listo? Somos una parte vegetativa, tenemos una parte de naturaleza, tenemos una parte intelectual y tenemos una parte emocional que se une incluso con el concepto de hombre. ¿Listo? Entonces, para tener en claro eso, y vamos a señalar esta parte que dice acá. Para ellos el alma obviamente es inmortal, pero para Aristóteles
la inmortalidad se va cuando el hombre muere. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es para Sócrates, el alma cuando se desprende del cuerpo sigue vagando, y eso es hombre para él. Para Platón es igual, pero cuando le preguntamos a Aristóteles, él nos dice no, si el hombre muere, hasta ahí llegó el hombre. ¿Listo? Porque desconocemos lo que surge mucho más allá después de la muerte. Recordemos que es una de las grandes preguntas filosóficas. Muy bien, ahora sí nos vamos entonces, ya teniendo la información y parte de lo que nos dice la guía, nos vamos entonces a la última parte de las preguntas. La primera pregunta nos dice, defina con sus propias palabras qué es y en qué consiste la antropología y la antropología filosófica. Ojo, tenemos que tener en claro primero qué es la antropología, que eso se los expliqué. De hecho, al inicio de la guía nos dan la definición exacta de lo que es la antropología. Antropología. Y más abajo me dice entonces qué es la antropología filosófica. Tengamos en cuenta esos dos conceptos. Entonces ahí usted, después de leer eso con sus propias palabras, no me va a copiar y pegar lo mismo que está allí, porque me voy a dar cuenta, porque es una redacción, y ustedes me van a decir exactamente qué entendió o cuál es la diferencia entre antropología y antropología filosófica. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer en la primera pregunta. En la segunda pregunta me va a responder, dice la pregunta, ¿qué es antropología filosófica? Perdón, ¿será que la antropología filosófica estudia al hombre en su composición física? Muy bien. Hay varias ramas de la antropología. De hecho, la antropología, el hombre se puede estudiar desde la biología, es decir, desde su composición física, por ejemplo, sus órganos vitales, su sistema nervioso, su sistema respiratorio. Eso es el hombre en un concepto biológico. ¿Listo? Pero, ¿será que la antropología filosófica estudia al hombre desde ese punto de vista? Sí y no. Ya ustedes responden de acuerdo a la información y me van a justificar el porqué de eso. ¿Listo? La tercera pregunta dice, exponga las diferentes opiniones sobre la importancia de la antropología filosófica. Entonces ahí vamos a resaltar los puntos o los objetivos o el objetivo principal de lo que es la antropología filosófica. Me lo van a responder allí, eso también es con sus propias palabras. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo principal de la antropología filosófica? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Cuál es su fundamento? En la cuarta pregunta dice, ¿qué es lo más complejo para lograr conocer al hombre? Es decir, pongámonos a pensar en nuestra composición como seres humanos. ¿Será que estudiar al hombre y su realidad es fácil? ¿Será que los hombres tenemos todo el mismo comportamiento? Entonces ustedes me van a explicar si eso es falso o es verdadero y me lo van a justificar. ¿Listo? Me van a detallar exactamente qué es lo más difícil de estudiar en el ser humano. En la siguiente pregunta nos dice, ¿qué aporte hace la antropología al desarrollo del pensamiento? Muy importante pregunta. Vamos a tomar entonces el concepto de antropología que está al inicio de la guía y vamos a mirarlo de manera separada de la filosofía, pero finalmente las vamos a complementar. Antropología y sus aportes a la filosofía. Es decir, ustedes me van a explicar cuál es el aporte que en realidad da la antropología a la filosofía como tal. No vamos a hablar de antropología filosófica, vamos a hablar del concepto de antropología general y lo voy a unir a la filosofía. ¿Listo? ¿Cuál es el aporte principal o los aportes principales que nos da la filosofía y la antropología a la filosofía? ¿Listo? Y la última pregunta nos dice, menciona y explica una de las teorías de la evolución. Como estamos hablando del hombre, entonces en este caso vamos a ver qué teoría sobre el origen del hombre tenemos. ¿Listo? No vamos a hablar del origen del universo porque ya eso lo vimos, ya vimos cuáles eran las principales teorías, desde cuál es el principio vital de todas las cosas, cuál es el arqué o arqué de toda la realidad. ¿Listo? Pero no vamos a hablar de la realidad y de la conformación del cosmos, sino que vamos a hablar precisamente del hombre en particular. ¿Listo? En esa pregunta vamos a ver si nosotros, por ejemplo, conocemos alguna teoría y tratar de explicar en qué consiste esa teoría. ¿Listo? Es una simple teoría, espero que, por ejemplo, bueno, si no sabes, tienes la oportunidad de consultar para ti cuáles son esas, mira a ver con cuál te sientes más identificado y explicas un poco sobre la teoría de la evolución del hombre o del origen del hombre. ¿Listo? Entonces, eso era todo. Espero que si tienen alguna pregunta utilicen el medio de WhatsApp. Aún así, si tienen vacíos de acuerdo a la explicación que les di, o si no entienden lo que está aquí en la guía. ¿Listo? Recordemos entonces el horario desde las 8 de la noche.